Producir. Producir es una palabra amplia. Se refiere a creación o a engendrar cuando hablamos de obras de la naturaleza y del entendimiento. Pero producir es también dar fruto, dar utilidad o beneficio, fabricar cosas, ocasionar, originar, causar. Es también aportar recursos materiales y económicos para que algo se produzca, una película, una obra de teatro. Soy Ernesto Caballero y esto es Cosas que hacemos para llenar el vacío, un programa de teatro urgente. Y estoy aquí para hablar de producción con Karina Garantibá. Vamos a tratar de aproximarnos a un entramado fundamental para entender las artes escénicas. Hoy también nos acompaña detrás de la cámara y los micrófonos Miguel Agramonte. Comenzamos. Suele decirse que el teatro es como un minotauro con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Al requerir la presencia de un público para producirse, es al mismo tiempo arte e industria. A diferencia del músico o el pintor, que pueden producir su arte en soledad, y luego esa música puede grabarse y comercializarse, o esos objetos de arte pueden exponerse, venderse y heredarse, las artes escénicas generan eventos vivos en los que creación y producción forman un todo. Pero, ¿qué es en sí la producción? ¿De qué se trata? Karina, ¿en qué consiste la producción? Bien, me gustaría aportar una definición abierta que nos sirva no solo para entender, sino para que quienes tengamos ese interés podamos participar del significado. Producción escénica es un conjunto de actividades y tareas que se realizan de forma coordinada en una parábola temporal y que dan como resultado el que unos actores, bailarines, músicos, técnicos y un público se encuentren para celebrar una representación en un mismo tiempo y lugar. De modo que la producción escénica no es algo que hace un productor o productora, sino que es un rol colectivo, ya que todos los que participan en un hecho escénico también lo producen. Y esto es así por la sencilla razón de que el teatro, las artes escénicas, no pueden manufacturarse. No es un objeto que se distribuye, no se puede consumir para llevar, no se consume en casa, por internet, sino que ocurre. Los participantes generan un encuentro y lo producen al mismo tiempo en el que ese encuentro, ese evento es consumido, por utilizar un término de mercado. Si queremos otra prueba de que esto es así, de que el público, por ejemplo, también produce, veamos qué ocurre con una función cuando al público le da por no venir. Si no hay asistencia, se cancela, no se produce, de modo que no hay duda de que público y actores intervienen y son necesarios para la producción. Lo que sí hace el productor o productora profesional es organizar de la mejor manera el ensayo o la estructura previa que hará posible esa producción. Recursos necesarios, estrategia, preparación y la convocatoria pública. Digamos que preparación y convocatoria son las áreas principales sobre las que actúa un sistema de producción profesional. Pero entender que la producción es la única responsable de lo que se produce en los escenarios reduce completamente el significado del hecho escénico, su peculiaridad, lo que hace únicas a las artes escénicas, que es esa presencialidad necesaria y esa codependencia productiva. Las sociedades, así como tienen objetivos económicos, queremos que nuestra ciudad sea rica, también puede trabajar por objetivos escénicos. Queremos tener una compañía de danza, queremos tener obras que se ensayen y se produzcan y se representen aquí en nuestra ciudad. Cuando hablamos de producción, hablamos siempre de un conjunto de acciones coordinadas en un arco temporal. Por tanto, la producción no debe confundirse con una sola tarea. No es solo la gestión, la administración, la economía. No, es una combinación entre diseño, estrategia y ejecución en la que intervienen todas las personas interesadas en que un evento de artes escénicas ocurra. Ahora bien, las distintas maneras de entender ese hecho irrefutable, el hecho de que las artes escénicas se producen al tiempo por todos los que participan, genera distintas jerarquías desde las cuales se crean distintos modelos organizativos. Por ejemplo, si decidimos que una producción comienza desde la escritura del texto o la dramaturgia,
Esto genera unas relaciones a partir de ese diseño en la que lo autoral está en primer término. Si decidimos que el punto de partida y las decisiones se toman desde una unidad empresarial, esta empresa, si busca el éxito económico, por ejemplo, buscará también promover y proveer al mercado de aquel tipo de producciones que se demanden, generar éxitos. Si es una empresa que tiene un compromiso, digamos, de transformación social, buscará precisamente generar proyectos que respondan a ese modelo de transformación que demanda también una sociedad, ¿no? Al final, una empresa es un intermediario, es una herramienta que pone en contacto la oferta y la demanda cultural. Si decidimos que en el centro estará el actor o la actriz protagonista, por ejemplo, veremos producciones que se organizan en torno a una figura de la cual dependen para poder funcionar. Si el centro es la dirección de escena, veremos que la poética de esa dirección será la que guíe el rumbo de la producción, porque será la que tome las principales decisiones. Si se decide que los organizadores son los ciudadanos y sus representantes, es decir, los políticos, veremos que habrá un tipo de discursos y de modelos que se promueven y no otros. Y lógicamente cada punto de partida genera organizaciones distintas. Pero lo más común hoy en día es que encontremos formas organizativas híbridas. Por ejemplo, escritores y actores que se unen, empresa y directores, autores y políticos, gestores y políticos. Lo que conviene tener en cuenta en este punto es que una estructura o un punto de partida genera no solo un modelo distinto, sino una forma de participar, de contar y unos matices que condicionan completamente una producción y que son muy determinantes. Una vez que una producción comienza a gestarse, es muy difícil torcer el rumbo. Por tanto, lo más determinante en una producción está en elegir precisamente ese origen, ese punto de partida, ¿no? ¿Y cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el que favorece la excelencia? ¿Cuál es el que más valor aporta? Mi opinión en ese sentido es que en un ecosistema escénico sano, productivo, participativo, plural, debemos encontrar una buena combinación con espacios para que cada modelo pueda producir y sostenerse. El monopolio de una forma de producir debilita a otras partes del ecosistema que hoy en día creo que necesita un buen equilibrio de fuerzas porque la sociedad es compleja y el beneficio de ese equilibrio puede repercutir en todas las artes escénicas en general. Como espectadores, ¿qué cosas podemos apreciar en un espectáculo que son fruto de la producción? Lo primero que suele apreciarse son los recursos, que otorgan un buen acabado a la escenografía, al vestuario, a la música, a la iluminación, pero no es lo único que podemos apreciar como trabajo de producción. Podemos fijarnos también en la comunicación del espectáculo, por ejemplo. ¿Cómo nos ha llegado la información para asistir? ¿Qué estímulos, qué imágenes, qué discurso y soportes se han utilizado? Podemos fijarnos también en un detalle que suele ser elección de la producción y es la cartelería. Hay países como Polonia que han destacado por una gran escuela de diseño de cartelería, porque los carteles son una combinación gráfica, diseño, fotográfica, que ofrece una información sobre el trabajo de producción. Podemos ver qué nombres aparecen, en qué orden, qué se privilegia, cómo es estéticamente ese cartel, qué referencias tiene. Pero donde más podemos apreciar las decisiones de la producción es en la elección del contenido. Si nos hemos sentido convocados por esa obra, se podría decir que ya tenemos algo que apreciar de antemano. Hace poco escuché a un grupo extraordinario de personas mayores que salían del teatro exclamando «¡Qué bien que hayan puesto una obra de los Álvarez Quintero! Hace tanto que no se hacía». Claro, estaban apreciando una decisión de producción. Pero siendo honestos, la producción suele destacar por su invisibilidad. Cuando funciona a la perfección es como que no se nota. Y cuando falla es precisamente cuando más se hace visible. Generalmente la producción independiente, cuando la lideran artistas, suele contar con menos recursos. Es raro que las empresas apuesten de entrada por estas producciones y son proyectos que surgen en medio de enormes tensiones financieras, de modo que en este caso el público es el que tiene la última palabra a la hora de que estos proyectos se sostengan. Y precisamente el trabajo a apreciar es la creatividad con la que se han sorteado las dificultades. ¿Y cómo puede el público disfrutar más de su participación como coproductor?
porque cuando hablamos de apreciar, hablamos precisamente de disfrutar. Quizá comprendiendo la flexibilidad o fragilidad del medio teatral y no dando por hecho nada. A mí me parece que cada elemento productor del ecosistema teatral, empresa privada, instituciones, artistas independientes y ciudadanía que asiste, merecen una mirada de aprecio y reconocimiento, porque dan vida a una industria que sin ellos sería indudablemente otra. Para quienes viven como nosotros en una ciudad con una oferta teatral importante, reconocer los distintos agentes del ecosistema y participar activamente teniendo claro que el teatro institucional se produce con recursos públicos y es una representación o una selección que potencia unas cosas y, como es lógico, margina otras. Entonces podemos disfrutar también apoyando a creadores y creadoras independientes, visitando los circuitos alternativos, ese teatro off que propone distintos enfoques, reconociendo la labor de las empresas privadas que deciden también entrar a formar parte del ecosistema cultural. Y para las personas que viven en lugares con menos actividad escénica, quizás sería interesante imaginar de qué forma se puede activar esa corriente. No hace falta ser corejías como los acaudalados productores de la antigua Atenas. Los productores ciudadanos pueden simplemente detectar el sector de la población que podría desear que aquello se produzca y tratar de reunirlo o movilizarlo para la realización de cursos, de certámenes, de festivales y, como no, de producciones locales. Un acto escénico genera otros, así que todo es cuestión de empezar. Por último, Karina, ¿qué áreas consideras necesario atender en una producción profesional hoy en día? Yo diría que la estrategia y el diseño, sin duda. Antes hablábamos de cómo estas decisiones son determinantes para un proyecto. Yo creo que es una de las áreas en las que conviene detenerse antes de llegar a la materialización o a la ejecución. Es una fase que trae sus propios retos porque el diseño lo aguanta todo, pero la materialización opera sobre este diseño, exigiendo una actuación inmediata, una reacción. Sin duda, es un área que debemos trabajar considerando no solamente el escenario en el que nos encontramos, sino nuestros propios objetivos, nuestras propias necesidades, las propias necesidades del grupo, la forma en la que esa producción que vamos a sacar a la luz dialoga con el ecosistema que ya existe. Yo creo que hay un momento también en el que el diseño de la producción necesita calmarse, ¿no? Detenerse y observar, escuchar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo necesita producirse? ¿Cómo puede, trasladarse ese mensaje? Me parece que es uno de los puntos fundamentales. Otro punto es la financiación. Hoy en día parece haber acuerdo en el que el mejor modelo de financiación para un proyecto escénico es el mixto, que cuenta con una financiación pública, privada y fondos propios. Es una mezcla que tiene sentido porque a veces ocurre que cuando un proyecto no se puede financiar de ninguna manera es precisamente porque su diseño no ha logrado generar suficiente interés. Entonces puede ser el momento de revisar el diseño o validarlo en otro tipo de circuitos, por ejemplo el micromecenazgo. O sea, lo que tenemos que tener claro en este punto de la financiación es que si somos los únicos interesados en que nuestro proyecto se produzca, en financiarlo, puede que estemos delante de un proyecto que tampoco va a tener mucha vida. Pero bueno, esto pasa en las artes escénicas y en cualquier actividad humana. Otra parte que merece atención especial es la comunicación, que es la que hace que el proyecto se haga visible. Y hay tantas formas de comunicar como proyectos. Trabajar con profesionales de la comunicación dentro del equipo, desde el primer momento, nos permite tener una mirada que puede también enriquecer y aportar al crecimiento. Ahora bien, hay que también saber cuáles son las expectativas que ponemos sobre la comunicación y estas deben ajustarse a lo que la comunicación puede hacer. Comunicar no es vender. Tiene que ver con trasladar, con amplificar, de modo que en ocasiones ese efecto amplificador puede operar negativamente sobre las ventas. Es curioso, puede haber una paradoja en ese sentido entre comunicación y ventas. Y finalmente, efectivamente, la venta, que es el proceso por el cual espectadores adquieren sus entradas o programadores compran un espectáculo. Es un área que acaba cerrando el círculo, que genera el retorno de la inversión de recursos materiales y humanos, del esfuerzo, y que debe tener claros sus objetivos. La primera productora de la que aprendí, Concha Busto, me enseñó una lección.
Me dijo, Karina, tienes que acabar la producción habiendo pagado todos los gastos y tiene que haber dinero para hacer al menos otra producción. Si no es el final de la productora, si no es el final del grupo artístico. Es un objetivo que puede parecer pequeño, ser capaces de continuar, pero que encierra todo lo deseable para un grupo escénico, que pueda sostenerse, que pueda volver a construir. Gracias, Karina, por aportar tu visión sobre la producción y gracias al público que nos escucha. Voy a aprovechar este momento para pedir a los espectadores que si les ha gustado el programa, nos lo hagan saber en las reacciones y comentarios. Y también los invito a suscribirse al canal de Teatro Urgente. Estas son cosas que hacemos para llenar el vacío. Un programa de Teatro Urgente. Hoy hemos estado con ustedes, Karina Garantibá, el jefe audiovisual del programa, Miguel Agramonte, y este que les habla ahora, Ernesto Caballero. Hasta muy pronto.